En este video encontrarán las condiciones de diligenciamiento que deben ser tenidas en cuenta para el desarrollo del formato de caracterización agroambiental. Este instrumento tiene como objetivo recolectar la información de ubicación, acceso, relieve, coberturas, limitantes, propiedades del suelo, uso de suelo agrícola y pecuario, manejo ambiental y sanitario, infraestructura y un último módulo de observaciones finales en donde pueden dar a conocer las condiciones no expuestas en los demás módulos del instrumento. En este apartado también deben registrar el concepto del predio teniendo en cuenta el desarrollo de los módulos anteriores. De manera general, se recomiendan las siguientes instrucciones para el diligenciamiento del formato. Lo primero es que se deben describir condiciones presentes encontradas en el predio, las situaciones pasadas o futuras. En caso de ser relevantes, deben mencionarse en el apartado de observaciones. Diligenciar siempre el formato con letra legible y lenguaje técnico. Todos los módulos deben estar diligenciados. Si no existe información por diligenciar en algún módulo, es necesario invalidar este con una raya o un no aplica. Se recomienda también, entendiendo el grado de desarrollo que debe tener y las descripciones que se deben dar en cada uno de los módulos, no utilizar palabras o en este caso monosílabas. ¿Sí? Sí, no, o palabras como, no sé, para llegar a describir un cultivo plátano, café. La idea es hacer descripciones más elaboradas. Recuerden siempre también realizar el recorrido de reconocimiento dentro del predio primero antes de hacer el diligenciamiento del formato. Muy bien. El formato cuenta con 13 módulos. El primero de ellos es la información general del predio. Acá deben diligenciar la fecha de la visita, departamento, municipio y vereda donde está ubicado el predio, el nombre del predio, el folio de matrícula, la cédula catastral, guardando especial cuidado en el diligenciamiento de esta cédula catastral por la cantidad de números que tiene esta cédula, la zonificación, acá sí el predio es rural o urbano, está ubicado en lo rural o lo urbano, el área del predio en hectáreas y la procedencia del área, que puede ser Sistema Nacional Catastral o el BUR. Para el segundo módulo tenemos la primera pregunta: ¿se puede llegar en transporte público al predio o punto cercano, sí o no? Los medios de transporte y condiciones generales de la vía y tiempo de desplazamiento. La idea es que ustedes puedan describir acá estas vías diferentes que tuvieron que transitar para realizar el acceso al predio. Vías nacionales, vías municipales, veredales o senderos. Se describe entonces qué medio utilizaron para el tránsito en esa vía, la condición de esta vía y cuánto tiempo se tomaron en cada una de ellas para llegar al predio. El tercer módulo es el módulo de relieve. Cuenta con 3 tipos de relieve: plano, quebrado y escarpado. El plano va de 0 a 7%, el quebrado del 7% al 25% y el escarpado del 25% o más. En cuanto al tipo de relieve. Finalmente, lo que van a describir acá es el porcentaje del área cubierta por ese relieve dentro del predio. Para la segunda hoja encontramos el módulo número 4, en el cual ustedes van a hacer la identificación del parcelero. Entonces, la cantidad de ocupantes que ustedes van a encontrar dentro de un predio va a determinar cuántas hojas 2, 3 y 4 van a diligenciar por predio. Entonces, si encontraron 10 parceleros dentro del predio, van a tener una sola hoja como primera hoja y 10 hojas
número 2, 3 y 4, describiendo las condiciones particulares de cada uno de ellos. Si hay solamente un parcelero, solamente van a entregar un formato con 4 hojas, a menos que necesiten hojas anexas, hojas blancas, para seguir describiendo lo que no se pudo realizar en el desarrollo de este formato. De ninguna manera este formato pretende limitar las descripciones que ustedes puedan hacer. Por esta razón siempre deben tener hojas blancas para terminar de hacer las descripciones correspondientes. En este módulo número 4, identificación del parcelero, se diligencia el nombre del ocupante, el nombre o número de la parcela y el área aproximada de esta parcela. Muy bien, el módulo número 5, coberturas, tiene 3 condiciones. Uso de suelo agropecuario, área sin aprovechamiento agropecuario. Aquí hace referencia a esos periodos de inactividad del suelo como barbechos, rastrojos o descansos, las áreas de conservación, las áreas de transición, los bosques y la vegetación de páramo. Y los otros usos y coberturas en los cuales no se encuentran ni en uso de suelo agropecuario ni en áreas sin aprovechamiento agropecuario. En estos están los cuerpos de agua natural, suelos desnudos, afloramientos rocosos, áreas mineras o cielo abierto, las áreas de construcciones, las áreas de recreación, lo que sea. Y lo describen acá en porcentaje de área cubierta, haciendo un cálculo aproximado de las áreas que cubre cada una de estas condiciones. Las limitantes descritas como movimientos de remoción en masa, avenidas torrenciales, inundaciones, anegamientos, déficit hídrico, sequía, incendios u otro diferente a los anteriores, describiendo su frecuencia como ocasional, frecuente y muy frecuente para cada una de ellas, si es que todas se encuentran presentes como limitantes dentro del predio, o una o ninguna también es válido, y el área que cada uno de estos riesgos afecta dentro del predio. El módulo número 7, propiedades del suelo, cuenta con 3 condiciones: drenaje natural, con las opciones bien drenado, moderadamente drenado y mal drenado, la fertilidad aparente, alta, media o baja, y si es mecanizable o no, sí o no y por qué. Aquí acudimos a la experiencia en campo que tiene cada uno de los profesionales del componente agroambiental para poder determinar estas condiciones que se espera siempre sean bajo acompañamiento de los ocupantes, pero en caso de no poder hacerlo, ustedes puedan llegar a determinarlo. Muy bien, el módulo número 8, manejo ambiental y sanitario, cuenta con la disposición de residuos, en este caso los sólidos, envases de agroquímicos y las aguas hervidas, cada uno con sus correspondientes opciones de respuesta. Para los sólidos hace referencia a esos residuos de la cocina, esos residuos que se generan dentro de las viviendas, y si los queman, los entierran, reciclan, compostan, o si el servicio de recolección de aseo del municipio los pasa y los recoge. Los envases agroquímicos, entendidos como esos recipientes plásticos, las bolsas donde vienen empacados estos agroquímicos, se entierran, se queman, se reutilizan, se reciclan, o si son también entregados al servicio de recolección. Y las aguas hervidas, si se vierten a campo abierto, se vierten directamente a caños, quebradas o ríos, o si por el contrario existe pozo séptico dentro del predio. Las labores de preparación del suelo tienen 4 condiciones a conocer. El primero es si conoce el término de buenas prácticas agrícolas, sí o no, y si las conoce y las aplica, sí o no. Si practica quemas para el desarrollo de las actividades agropecuarias, si practica la tala de árboles y si usa maquinaria agrícola motorizada. En el módulo número 9, uso de suelo agrícola, tenemos la primera pregunta, en este caso huerta familiar, si existe o no, el área en metros cuadrados de esta huerta familiar, el destino de la producción en porcentaje,
con 3 condiciones de sostenimiento, venta o trueque y las especies que se desarrollan dentro de esta huerta familiar. Haciendo la diferenciación entre huerta familiar y un cultivo comercial, viene el segundo apartado de este módulo, donde tenemos que describir el tipo de cultivo, que en este caso hace referencia a la especie, el área en la cual se desarrolla este cultivo, los ciclos o cosechas por año y la destinación de la producción en porcentaje. Así como está este cuadro, podríamos describir por especie esos arreglos productivos sembrados como monocultivo. Pero si llegamos a encontrar arreglos productivos de manera asociada, colocamos cada especie en cada fila y el área vamos a diligenciar un solo número en hectáreas con un corchete encerrando la cantidad de especies que tiene ese arreglo productivo. Así vamos a poder diferenciar cada arreglo productivo de forma asociada de otro. Si es que en este caso podemos tener, por ejemplo, tenemos café plátano, primera fila, café, segunda fila, plátano, desarrollado en 2 hectáreas. Entonces el número 2 cubriendo las 2 filas con un corchete encerrando las dos especies. Y así sucesivamente con los demás arreglos productivos que de manera asociada se puedan presentar en el predio. Muy bien, el uso de suelo pecuario en el módulo número 10. Tenemos en la primera columna la clase de producción, carne, leche, doble propósito, postura u otra. Acá el tipo de animales, en este caso si es ganadería, avicultura, apicultura. La cantidad de animales que se tienen en el desarrollo de esta actividad, el área donde se encuentran desarrollándose estos animales y el destino de la producción si es de sostenimiento, venta o trueque, siempre en porcentaje. Aquí se encuentran los pastos que están al servicio de esa actividad pecuaria, que en su mayoría es la actividad ganadera. La descripción de pastos en cuanto a el tipo de pasto y la condición general de este pasto. Haciendo un paréntesis, olvidé mencionarles que en el uso de suelo agrícola también están contemplados los forestales y los pastos que pueden ser sembrados también, pero ya con fines netamente agrícolas, para la obtención de pacas de heno, ensilaje, enolaje, y bajo esta condición podemos tener unos rendimientos y ciclos o cosechas por año diferentes a los pastos utilizados en el suelo, en el uso de suelo pecuario, en el que se realiza un beneficio de corte y se entrega sin llevar ninguna clase de rendimiento ni tampoco una venta particular de este producto o de productos manufacturados teniendo como insumo principal estos pastos. La siguiente pregunta es: ¿la compra insumos para el desarrollo de la actividad agropecuaria? ¿Sí o no? El módulo número 11 son los servicios básicos con los que cuenta el predio. En cuanto a acueducto veredal, energía eléctrica, alcantarillado, gas o servicio de señal de telefonía celular. Las condiciones en cuanto a calidad de este servicio, bueno, malo, regular, o si no existe, y las observaciones correspondientes que se deban conocer de este tipo de servicios. Si no existen esta clase de servicios, recuerden colocar la palabra no aplica. Recordar también que para el caso del alcantarillado, no es un alcantarillado un pozo séptico, por ejemplo, ¿sí? O vertir estos residuos líquidos directamente a caño o quebrada, ¿vale? El servicio de gas también debe ser entendido como esa instalación de gas natural que va por tubería
y pues se cobra un recibo mensual, ¿sí? Tiene un contador. Este servicio de gas no, o sea, no sería gas, la pipeta que se compra con cierta frecuencia para la preparación de los alimentos. Muy bien, la caracterización de infraestructura en el módulo número 12 debe ser descrita toda la infraestructura en el predio, ya sea con las finalidades de, de- de- de vivienda o estas infraestructuras al servicio de las actividades agrícolas o pecuarias, o cualquier otra infraestructura presente en el predio. ¿Sí? Entonces, tipo de instalación, el área aproximada en metros cuadrados de esta infraestructura, los materiales, describiendo materiales y condición de piso, estructura, paredes y techo, y el estado, si es bueno o regular, de esta infraestructura. En caso de que haga falta filas para seguir describiendo todas las construcciones o infraestructuras en este predio parcela, pueden utilizar las hojas blancas que son necesarias para seguir desarrollando el, el formato en caso de que sea necesario. Y finalmente las observaciones finales en las que, como les había mencionado, se describen esas condiciones particulares que no se hayan descrito en los módulos anteriores y que van a ser puestas en conocimiento. Finalmente, el corazón de este formato es el concepto que el profesional pueda brindar de esta parcela o de este predio. La idea es conocer si el predio cuenta con las condiciones necesarias para el establecimiento y desarrollo de cualquier actividad agropecuaria acorde a la zona, ¿sí? O si existe alguna limitante que lo impida o en cierto porcentaje del área de este predio. Recuerden siempre que este formato debe tener la firma del profesional que diligenció este formato, el nombre completo y su tarjeta profesional y si existe información anexa para este formato. Como este formato lo diligencian a mano, debe ser escaneado y igualmente si existe información anexa, entregarlo también con este formato. Hasta aquí las condiciones generales de diligenciamiento de este formato. Recuerden también que la descripción que ustedes hagan y el grado de desarrollo que ustedes le den a este formato va a servir para que cualquier profesional en la Agencia Nacional de Tierras a nivel central pueda llegar a determinar decisiones sobre el predio. Muchas gracias.